Amigos y amigas, vamos a ir al INE porque hoy 13 de abril 2021 está sesionando para resolver lo de las candidaturas de Salgado Macedonio, de Raúl Morón y de todos los diputados de Morena que Lorenzo Córdoba le tumbó. Vamos a escuchar la intervención del representante de Morena. Tiene la palabra ahora el señor representante de Morena, el licenciado Sergio Gutiérrez Luna, por favor. Señor presidente Lorenzo Córdoba, cuando usted dice que está por encima de todos, de los partidos, y así lo dijo hace un momento, nos refleja su ideología. En un Estado constitucional de derecho, nadie está por encima de nadie. Todos estamos sujetos a la Constitución y a la ley, máxime un árbitro con una responsabilidad tan grande. Por eso me sorprende, además, su parcialidad al referirse a la resolución del Tribunal Electoral. Porque, presidente, solo lee algunas partes. Aquí le voy a leer unos fragmentos que debiera usted tomar en cuenta. Dijo el Tribunal Electoral: les asiste la razón a los actores, es decir, a Félix Salgado y a Morena, en el sentido de que la aplicación en automático de la sanción consistente en la pérdida o cancelación del registro no es acorde con los artículos 1 y 35 constitucionales. De ahí que sea necesario realizar una interpretación conforme de los artículos 229, 445 y 456 de la LEGIPE. Dijo también este tribunal en la sentencia: esta sala superior estima que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de precampaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones sí resulta desproporcionada y trastoca el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votado. Dijo la sala superior: la conclusión de la autoridad responsable, o sea, de ustedes, del INE, es incompatible con los criterios de la Suprema Corte que establecen: 1. Las restricciones a los derechos de participación política deben ser interpretadas limitativamente. En caso de encontrarse ante una diversidad de sentidos al significado de una norma, debe preferirse aquella que restringe en menor medida el ejercicio del derecho a ser votado. Los requisitos exigidos a los ciudadanos para ocupar los cargos de elección popular deben encontrarse plenamente justificados con criterios racionales y proporcionales. Ahora bien, este proyecto que ustedes pretenden aprobar borda sobre un tema: la omisión en la presentación de un informe. Pero esa presentación o esa omisión del informe se sustenta en los hechos que ustedes mismos señalan en su resolución. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos son 8 publicaciones en Facebook sin pauta, con un promedio de 3,500 impresiones, en un estado de 3,5 millones de habitantes, o sea, sin ningún impacto, presidente. Un monto involucrado de 19,872 pesos, que contrastado con el tope de gastos de campaña que supera los 5 millones de pesos, ni siquiera representa el 1% del tope de gastos de precampañas. El Tribunal Electoral les ordenó en los criterios que estableció ponderar, entre otras, diversas cuestiones como el tema del monto involucrado. Y además de no hacerlo ustedes o de hacerlo indebidamente para llevar adelante esta idea de justicia del viejo oeste, omiten analizar otras cuestiones, como por ejemplo, que al partido que también fue sancionado por ustedes, se le determinó por la misma conducta la calificativa de culposa. Sin embargo, a Félix Salgado, por los mismos hechos, lo quieren catalogar como doloso. No hay reincidencia, no hay ningún beneficio, no hay una conducta sistemática. Sí hay la intención de decirle a la autoridad que el camino que se escogió de no hacer precampañas fue un camino derivado de situaciones políticas. Todo eso ustedes no lo valoran. El decir o el pretender cancelarle a Morena la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por 19,872 pesos, presidente Lorenzo Córdoba, es vergonzoso.
Y lo llevará usted en la historia y cargará usted en la historia con este hecho, porque es inadmisible, insostenible, desproporcionado, ilegal, absurdo, que por esa cantidad ínfima pretenda cancelar una candidatura a un candidato de un partido político solo por perfilarse hacia el triunfo. No hay que pretender ganar en la mesa lo que no se puede ganar en las urnas. Y presidente Córdoba, no hay que prestarse a hacerle el trabajo sucio a esos que quieren ganar en la mesa. El tribunal fue muy claro. El tribunal les ordenó hacer una valoración de distintos elementos y en todo momento la propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización se circunscribe y redunda en el solo hecho de la no presentación del informe, cuando es evidente que sobre este subyacen los demás hechos por los cuales se imputó la situación de que se había hecho precampaña. Y esos hechos menores, ínfimos, y ese monto ridículo que les sirve de sustento, que lo usan para cancelar una candidatura, carece de toda razonabilidad. En el Estado de Derecho, al que usted tanto invoca, la proporcionalidad entre la sanción y la pena es algo fundamental. Es elemental en cualquier Estado de Derecho que quien comete una infracción le sea aplicada una sanción que sea proporcional a los hechos. Ustedes están olvidando esto y están olvidando su obligación, presidente, de conducirse y de observar el artículo 41 constitucional, legalidad, objetividad, imparcialidad. Deben de cumplir con su obligación. Y lo que nosotros pedimos, consejeras y consejeros, es que se haga un análisis del caso objetivo, que se tomen en cuenta los hechos específicos, que el margen que dio la sentencia en el Tribunal Electoral fue justamente para eso, para que ustedes hicieran una valoración objetiva, fría, jurídica, con los elementos que la propia autoridad encontró y que están en el expediente. 8 publicaciones de Facebook, 19,872 pesos involucrados. ¿Da eso para una cancelación de un registro de candidato a gobernador en un estado como Guerrero? Yo creo que no. Si nos quitamos los prejuicios, podremos analizar con frialdad, con profesionalismo, la situación en la que nos encontramos. Y que esa alta responsabilidad de árbitros que ustedes tienen sea ejercida plenamente. Porque lo que nosotros pedimos es justicia. Justicia con base en la ley y con base en los hechos. Nada más ni nada menos. No pedimos una concesión graciosa. Presidente, usted que ya se expresó, lamentamos que lo haya hecho así. Está resultando peor que aquel presidente Ugalde, el que robó la elección en el 2006. Y vaya que es difícil ganarle el lugar a ese personaje. Usted ya lo ha hecho y lo está haciendo. Solicité una moción, presidente. Gracias. ¿Es una pregunta al señor representante de Morena? Sí. Adelante, si la acepta el señor representante de Morena, por supuesto. Adelante. Gracias, señor presidente, y gracias, señor representante. Ha hablado sobre el monto y yo quisiera saber su opinión, recogiendo precedentes del asunto de David Monreal de 2016, donde el monto involucrado fue 256,000 pesos. Y en aquel análisis, en aquellas circunstancias, materialmente acabó siendo candidato el señor Monreal. Y ahora, pues el monto es mucho menor. ¿Cuál es, a su juicio, esa explicación ahora en este caso? Gracias. Para responder, tiene la palabra el señor representante de Morena. Gracias, señor consejero, por la pregunta. Tiene usted razón. Evidentemente ya tenemos un precedente que se invocó desde aquel momento. En el 2016, el asunto de David Monreal, donde finalmente regresó a ser candidato después de que el instituto le aplicara una sanción similar a la como que ahora se pretende aplicar.
Pero yo creo que tenemos que reflejar el monto involucrado, que en este caso son 19,872.48 pesos, con el tope de gastos de precampaña, que para el caso de la gubernatura de Guerrero fueron 5,422,678 pesos con 79 centavos. Esto representa el monto involucrado respecto del tope de gastos de campaña, el 0.37%, ni siquiera llega al 1%. Esa es la incidencia, eso es lo que pidió el tribunal que esta autoridad valorara, y eso es lo que no está en el proyecto que se circuló. Muchas gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Vamos a seguir pasando más videos adelante de esta sesión en vivo donde se va a resolver la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Nos vemos en el próximo video.